Tu dinero en acción, episodio 117. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este episodio 117 volvemos con resultados empresariales y encaramos ya la fase final de la temporada en la que nos encontramos, porque creo que nos quedan, no sé si 6 o 7 episodios hasta mediados, finales de junio, que es cuando normalmente hacemos la pausa estival, continuando con la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2025. Como os dije en episodios pasados, vamos a ir dando un poquito de cal y un poquito de arena, alternando episodios de resultados con otras temáticas, y hoy volvemos con resultados empresariales. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hablaremos de los resultados de Danaher y Thermo Fisher, que parece que, aunque es verdad que el bottom o lo peor queda detrás de nosotros, parece que habrá que seguir esperando y siendo pacientes porque la alegría o esa recuperación del crecimiento en sus tasas normalizadas todavía no va a llegar. Comentaremos también los resultados de MSCI y cómo algunos brotes verdes nos mantienen en un compás de espera, que en esta compañía es seguir componiendo como un reloj a doble dígito. Hablaremos también de los resultados de Sdiptech, una de nuestras serial acquirers, una de nuestras compounders suecas, que parece que, aunque los crecimientos orgánicos no están siendo todo lo buenos que nos gustarían porque la base comparable es complicada, parece que debería volver a mejorar en breve, hacia mediados o finales de este 2025. También trataremos los resultados de Vitec Software y cómo su único problema, en una compañía en la que todo es bueno, su único problema es que simplemente no es Constellation Software. Y por último cerraremos con Lifco, que ha presentado otro trimestre impresionante, una vez más, por encima de sus comparables. Entonces, antes de pasar con la chicha del episodio, quería aprovechar esta fase inicial del capítulo para dar los avisos reglamentarios. Uno de ellos es que estamos incorporando cada vez más mejoras visuales, así que os animo a que especialmente estos capítulos de resultados, que son quizá los que más carga de tablas o de gráficos van a tener, pues que los visualicéis en caso de que podáis estar pendientes de la pantalla, pues en alguna de las aplicaciones que permite visualizar vídeo, como son Spotify y YouTube. Creemos que especialmente estos resultados de empresas, estos capítulos en los que hay más carga de resultados empresariales, son especialmente productivos los gráficos que estamos introduciendo, y también pues que nos deis ese feedback, ya que pues nos cuesta bastante más tiempo preparar los episodios, porque esa carga visual al final, pues los guiones yo tenía que hacerlos en todos los episodios de resultados, pues elaborar con cada empresa que ha presentado toda la información que me parece importante comentar, pero añadir esa carga visual pues también nos cuesta un poquito más de horas de trabajo de preparación, así que bueno, pues aprovechadla y espero que os sea de utilidad. Además, también aprovecho para comentar que hemos dicho también en los últimos capítulos que están entrando algunas suscripciones de personas que no conocemos o de las cuales no tenemos los datos. Ya nos han empezado a contactar algunos nuevos partícipes para que incorporemos sus datos a nuestra base de datos y podamos enviarle todas nuestras comunicaciones, así que pues es algo que nos agrada mucho y os damos la bienvenida a todos los que os estáis incorporando a este pequeño proyecto, y os animo también a los que hayáis hecho alguna suscripción en los últimos tiempos y no os tengamos localizados, no hayáis contactado con nosotros o no nos hayáis mandado pues un WhatsApp, un email o una llamada,
que lo hagáis, que por alguna de las vías que salen en la sección de contacto de nuestra página web, que nos mandéis unas líneas y nos digáis, oye, estoy aquí, me llamo fulanito o fulanita, he hecho esta suscripción, nos mandáis un comprobante y os pedimos una serie de datos para poder comunicarnos con vosotros de la misma manera que con cualquier otro partícipe que se haya abierto la cuenta directamente con nosotros. Además, también pues invitaros a que compartáis estos episodios con vuestra gente cercana. De verdad que para nosotros en ese crecimiento progresivo, muy poquito a poco, de no carátulas virales, no contenido, no invitados mediáticos, simplemente mejorar poquito a poco la calidad del contenido, pues para nosotros la única forma de crecer es que lo compartáis. Así que como no pedimos nada, no tenemos patrocinadores, nunca vamos a monetizar el podcast ni a pedir suscripciones por el contenido que publicamos. Lo único que pedimos a cambio es que nos valoréis, que nos deis feedback y que lo compartáis. Así que ese pequeño gesto de mandarlo a un grupo de WhatsApp o de compartirlo en vuestras redes sociales, de verdad que para nosotros tiene un valor incalculable. Por supuesto, pues si os queréis suscribir tanto en YouTube como en Spotify para que os lleguen las alertas semanales y nos incorporéis a vuestra rutina y nos dejéis ese like o esa valoración de 5 estrellas en Spotify, que ya tenemos, si no me equivoco, la última vez que lo miré, 840, una cosa así. Así que muy bien encaminados a ese objetivo de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Así que lo único que me quedaría añadir es que probablemente antes del final de la temporada hagamos un último consultorio, así que mandadnos por favor también vuestras consultas, que siempre pues, nos da mucho pie a comentar temas interesantes, saber cuáles son las principales inquietudes o cuáles son las principales dudas o temas que les gustaría que comentásemos a todos los oyentes. Así que yendo con ello, comenzamos con los resultados de nuestras dos patitas en el sector de Life Science, de ciencias de la vida y de tratamiento de productos biológicos, bioprocesos y demás, como son Danaher y Thermo Fisher, que presentaban un trimestre ligeramente peor de lo que venía siendo el final de 2024 y que, bueno, pues era un poquito mejor que lo que habían guiado en el caso de Danaher y un poquito peor en el caso de Thermo Fisher, pero en todo caso la conclusión general aquí es que parece que habrá que seguir esperando para que vuelva la alegría que se esperaba, o la alegría o en el crecimiento, esa reversión a la media de su crecimiento histórico por encima holgadamente del PIB, ese dígito simple medio tirando alto que con el apalancamiento operativo sea nuestro doble dígito bajo, que con buybacks y dividendos nos componga el 12-13%, que es un poco lo que podemos esperar obtener aquí, que si la coges a un buen múltiplo y te termina revirtiendo a su media histórica, pues pueda ser ese doble dígito medio al que aspiramos, ¿no? Que es pues comprar negocios previsibles, defensivos y con sectores pues que tienen crecimientos estructurales a largo plazo, de riesgo bajo, pero que comprados a muy buen precio puedan terminar siendo inversiones extraordinarias. En el caso de Danaher, habían dado una guía muy pesimista para el primer trimestre de 2025, que no cuadraba mucho con la guía del año completo ni con las dinámicas que se habían visto a finales del 24, y como la compañía está en medio de un plan de buybacks, de recompras de acciones que no habían hecho desde el año 2012, pues podría interpretarse como que estaban intentando mantener la acción bajita para poder ejecutar al completo ese plan de recompra. Bien, vemos unos crecimientos planos en core, o sea, digamos orgánico plano, y en ventas completos ya incluyendo divisa y demás, menos 1%, con un ajuste ligero en el margen operativo de 50 puntos básicos, que esto básicamente lleva pues, a las ventas menos 0,9 y al beneficio operativo menos 3,5. Es verdad que esto es un cambio de dinámica frente a los crecimientos del 2-3% que traía a finales del 24, pero es notablemente mejor que la guía que habían dado, que era claramente pesimista. Además, no solo el trimestre es mejor que lo que habían guiado, que era bastante negativo, ahora vemos que sí que tenían algunos motivos a principios de 2025 para pensar que el principio de año iba a ser difícil, pero en todo caso hablan de un crecimiento a lo largo de 2025 ya completo del orden del 3%, con bioprocesamiento liderando expectativas, lo cual también coincide con lo que habíamos visto en la presentación de Sartorius en Biotech, que hablaba que la parte de bioprocesos estaba ya creciendo a tasas muy saludables, pero sin embargo la parte de Life Sciences, como veremos después con Thermo Fisher,
está pues más triste o digamos con crecimientos planos o ligeramente negativos, ¿no? Entonces, bueno, si con este trimestre empezando al menos 1%, Danaher dice que año completo espera crecer al 3%, probablemente lo peor del año lo hayamos visto en el primer trimestre y las tendencias vayan mejorando. En todo caso, esto supone que como mínimo hasta 2026 vamos a tener que esperar para ver crecimientos en la línea que esperábamos. Esto, lógicamente, al mercado no le gusta y se impacienta, y compañías que históricamente han cotizado a múltiplos exigentes porque son negocios de muy buena calidad, con muy buenos asignadores de capital al frente y con tendencias estructurales de crecimiento a largo plazo por el envejecimiento poblacional y el mayor gasto en salud de los países desarrollados y cada vez más tratamiento de productos biológicos por parte de las compañías farmacéuticas, que son las principales clientas de Danaher y Thermo Fisher, pues lógicamente el mercado las lleva al mínimo múltiplo que hemos visto en los últimos años, ¿no? Con lo que nosotros consideramos que ha sido pues, una buena oportunidad a precios bastante razonables para incrementar ligeramente tanto en Danaher como en Thermo Fisher. Bien, en cuanto al tema de los aranceles y demás, que también era un riesgo que el mercado estaba muy pendiente, en el caso de Danaher comentan que pues básicamente la ralentización en el crecimiento y el ajuste de márgenes que le pueden producir los aranceles los van a compensar con planes de ajustes y con eficiencias y demás, con lo cual hablan de crecimiento en top line al 3% y márgenes planos año a año. Por supuesto, han continuado con ese plan de buybacks, todavía no lo han finalizado y tienen un trocito pendiente todavía, pero parece que ellos están aprovechando efectivamente estos precios bajos de la acción para remunerar a una tasa superior al accionista de lo que podrían cuando las acciones están más caras o más exigentes de múltiplo, ¿no? Con el mismo cash flow, recordemos la misma cantidad de dinero para hacer recompras cuando la acción esté más baja supone un yield más alto, no es un yield, digamos, no es un dividendo que lo paguen recurrentemente y que siempre sea una tasa que no puedan arbitrar el precio de la acción para remunerarnos más, ¿no? Los buybacks a nosotros nos gustan de manera oportunista, que eliminen de circulación la cantidad mayor posible de acciones aprovechando cuando los precios son bajos, no estos buybacks a discreción que todos los trimestres se hacen iguales, las acciones altas o bajas. Parece que Danaher lo ha hecho así, es una compañía que además desde 2012 no había recomprado acciones porque es una empresa que suele ser muy activa en mergers and acquisitions, en compras de oportunidades que vean de hacer adquisiciones de otras compañías que puedan ser estratégicas o complementarias para su pipeline de productos, con lo cual una compañía que en general suele necesitar el cash flow para comprar otras empresas, si hace un buyback, si considera que sus propias acciones es lo más atractivo para hacer con el propio capital, pues nos están diciendo estos dos hermanos que llevan muchos años generando valor, que ven atractivas las acciones de su empresa, con lo cual hay que dejar que pase el temporal o que pasen las aguas turbulentas de esta resaca del boom del COVID, y parece que estos son precios atractivos como mínimo para construir posiciones. Así que conclusiones en el caso de Danaher, pues crecimientos orgánicos del 3% con márgenes estables mitigando los aranceles con ahorros de costes, y pues bioprocesos, biotecnología compensando la debilidad de ciencias de la vida. En cuanto a Thermo Fisher, aquí ya un poquito más de sombras porque le pesa más la parte de Life Sciences y además porque Thermo Fisher había recuperado bastante, porque la parte final de 2024 las tasas de crecimiento ya eran bastante más alegres que las de Danaher. Hablábamos de crecimientos del 2-3% en caso de Danaher a finales de 2024. Thermo Fisher en el último trimestre de 2024 había reportado ya casi un 5% de crecimiento en top line, con recuperación notable de márgenes que le llevaba a que el beneficio operativo estuviese creciendo ya al 13-14%, que esto ya es en la línea que a nosotros nos gusta ver. Entonces el mercado ya estaba un poco, vale, que ya viene. Y entonces llega el primer trimestre que es un poco jarro de agua fría, porque frente a un crecimiento de casi el 5%, como podéis ver en la tabla de finales de 2024, revierte o vuelve atrás secuencialmente a un crecimiento muy plano del 0,2%. Es verdad que, aunque a nivel ajustado hablan de ligera compresión de márgenes, si tenemos en cuenta los one-offs, pues los extraordinarios, tanto del trimestre comparable como de este, en los datos que a mí me gusta mirar, que es el EBIT definitivo, pues sí que hay una ligera expansión de márgenes y con unas ventas muy planitas el beneficio operativo sube casi un 7%. Pero lo más importante de los resultados de Thermo Fisher, porque el resultado
la reacción del mercado cuando sacó el primer press release con los datos fue relativamente positiva, pero luego volvió atrás y la castigaron durante la conference call porque salió la guía para 2025 completa actualizada, que veis aquí. Hay compañías, también lo hace Microsoft, por ejemplo, que no dan el outlook en el press release, sino que lo explican en la conference call, con lo cual el mercado está muy pendiente de lo que digan en la conference call porque es un dato muy importante del guidance de lo que va a ser el año completo, ¿no? Como veis en la tabla que os ponemos, el pantallazo de la conference call en el que comentaban que reducían las expectativas de crecimiento del año 2025 por la incertidumbre por los aranceles a entre un 1 y 3% de crecimiento orgánico, que es notablemente peor que lo que habían dado anteriormente. Y además comentan que posiblemente, aparte de que el top line se ralentice por la incertidumbre de los aranceles y la situación geopolítica y demás, porque pues también puede afectar relativamente a los márgenes operativos, ¿no? Que pueda haber sobrecostos que les impacten los márgenes, con lo cual top line muy planito y compresión de márgenes, el mercado dice, joder, pues en 2025 otro año en el que no va a haber crecimiento de beneficio operativo, o a lo mejor incluso lo vemos caer un poquito, ¿no? Frente a pues ese crecimiento que ya estábamos viendo a finales del año pasado, que ya era muy sano. Comentan además que los planes de eficiencia, en principio para 2026, ya estamos yéndonos al año siguiente, les permitirán compensar estos sobrecostes y recuperarán sus márgenes históricos. Es verdad que, pues como la parte de ciencias de la vida, en el caso de Danaher, pues pesa más que la parte de bioprocesos, pues entonces al final ver que esta parte pues está con crecimientos más negativos, pues afecta al conjunto y entonces pues estamos viendo que, aunque las dos parece bastante claro por las palabras que dicen en la conference call, que están siendo bastante prudentes, ya demostraron el guidance del primer Q que efectivamente estaban pues haciendo un poco de sandbagging, ¿no? O sea, quedándose cortos o haciendo ese under promise para luego quedarse un poco por encima, ¿no? Pero es verdad que en el conjunto del año pues acaba de bajar guidance Thermo Fisher, con lo cual pues castigo y veremos cómo evolucionan los acontecimientos hacia 2026. Y bueno, pues en general, como os comentaba, ¿no? Al final estas compañías, pues las veces que las podéis pillar a menos de 20 veces beneficio operativo, pues son muy contadas. Esto ha sucedido desde 2017-2018, que estamos hablando ya de pues 7-8 años. Ha sucedido ver a Thermo Fisher a 18 veces EBIT, pues en un par de ocasiones, ¿no? Una, por supuesto, pues en COVID o pre-COVID, antes del boom que vino después de la pandemia, que estas compañías, no solo después del castigo, les vino un boost en ventas muy importante, sino que además el múltiplo se fue pues a casi 30 veces, ¿no? Con lo cual imaginaros la revalorización. Bueno, pues ahí tenéis en la tabla, podéis volver a ver pues que Thermo Fisher vuelve a estar esas 18 veces que estuvo pues en 2019, ligeramente en COVID y otra vez pues en la caída de finales del 20 al 21, ¿no? Es pues bastante contado las veces que se puede comprar estas compañías a estos múltiplos y eso solo sucede cuando está pasando algo, o sea, básicamente, como digo siempre, BBB, bueno, bonito y barato, solo lo puedes comprar cuando a la compañía le está pasando algo y cuando hay miedos en el mercado, o sea, cuando al final hay una narrativa que te dice, no, mira, pues que esto pues puede ser así, hay este riesgo, el crecimiento se va a ralentizar, compresión en márgenes, igual hasta 2026, 2027 no tienes el beneficio operativo de estas compañías creciendo, pues no merece ni 25 ni 28 veces, merece 15 o 18 y entonces pues te la ponen a ese múltiplo. Para las personas que creemos que la salud en los países desarrollados tienen un viento de cola estructural, las personas que creemos que el envejecimiento poblacional para estas empresas es muy bueno para su negocio y las personas que creemos que los medicamentos basados en productos biológicos, no productos químicos, tienen grandes posibilidades de aumentar su penetración en el mercado en los próximos años y que cada vez haya más fase 1, fase 2, fase 3 en los laboratorios farmacéuticos, como así parece, pues es momento de aprovechar un poco estas oportunidades y simplemente después dejar que pase el tiempo, que estos negocios reviertan a su media histórica y es así como cuando hay pesimismo, pues puedes aprovechar para comprar una compañía que es buena, bonita y además barata. Pasamos a MSCI, que es una compañía, pues digamos, de una calidad quizá un paso todavía superior a las que acabamos de comentar y eso se demuestra en los tiempos difíciles. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que MSCI es una compañía que, a pesar de la incertidumbre, tiene un viento de cola tan brutal en la parte de indexación
y una, digamos, parte defensiva en la parte de analytics, en cuanto a que incluso cuando aumenta la incertidumbre sus soluciones pueden ser, si cabe, más demandadas, ¿no? Para tener mejor acceso a la información, mejor toma de decisiones, mejores scoring de crédito, mejor ratings para edificio, mejor valoración ESG. Pues digamos que los inversores institucionales demandan mejores proveedores financieros o mejores proveedores de información para su toma de decisiones, ¿no? Entonces, aunque las diferentes verticales de MSCI crecen a una tasa muy diferente, estamos viendo orgánicos muy sólidos para, digamos, unos tiempos de incertidumbre, especialmente en lo que se refiere a la tasa de retención. Como veis en la tabla, la tasa de retención de MSCI es la primera vez que mejora desde mediados de 2023. Esto era algo que preocupaba a los analistas, que siempre venían preguntando un poco cuándo esa tasa de cancelación es más alta por la consolidación bancaria, porque habían perdido algunos clientes y iba a repuntar, y desde mediados de 2023 no reportaba MSCI una tasa de retención superior al 95%, con lo cual, pues, si en tu cubo dejas de tener fugas o las fugas son menores, todo lo que añadas va a sumar, ¿no? El crecimiento orgánico se reacelera secuencialmente desde el 7% que tenían a finales de 2024 a casi el 10% en este comienzo de 2025, lo cual es muy positivo. Y además también tenemos una pequeña escala de márgenes, que pasan los márgenes operativos del 50 pelado a casi el 51 en el trimestre comparable, con lo cual, pues al final tenemos, pues, una compañía que está creciendo, pues, a doble dígito muy bajo en top line, y que si nos vamos bajando por la cuenta de resultados, pues nos encontramos ya el beneficio operativo al 11% y los EPS al 14%, porque además las acciones en circulación siguen ese camino que nos encanta, de que poquito a poco van recomprando acciones y tienen cada año que pasa menos acciones en circulación, con lo cual más beneficios, menos acciones en circulación, los EPS aumentan a una tasa mayor que lo que crecen los fundamentales del negocio, por esa remuneración al accionista en forma de menos acciones entre las que se dividen los beneficios. Además, con el aumento de la tasa de descuento que hemos visto en los mercados en los últimos años, y que en general el mercado está empezando a asumir que MSCI ya no es una compañía que crezca al 20% como un reloj, como creció en años anteriores, pues también está asignando un múltiplo más bajo. Como hablábamos en el caso de las compañías anteriores, MSCI hemos incrementado recientemente 487 en la caída de los aranceles al menor múltiplo que se recuerda desde antes de la pandemia, que son unas 25 veces next 12 months, o sea, de los próximos, el EBIT de los próximos 12 meses, enterprise value, ¿no? Es decir, un múltiplo más que razonable para una compañía que hace márgenes operativos superiores al 50%, con unas ventajas competitivas brutales y con una recurrencia en sus ingresos prácticamente absoluta, ¿no? O sea, la práctica totalidad de sus ingresos son recurrentes. Entonces, bueno, pues la tasa de retención, pues muy sólida, pues superior al 95%, y además, bueno, pues es que en las comisiones basadas en activos por una entrada neta en activos vinculados a índices MSCI, fondos pasivos, ETFs y demás, de 42.000 millones, que es el segundo trimestre más fuerte desde 2022, con lo cual, pues las comisiones basadas en activos creciendo al 18%. Y aunque la parte de analytics, o digamos la parte de servicios de información, tiene un crecimiento bastante más moderado del 7%, es sobre una base menor, es decir, la división más grande es la que más crece, lo cual, pues al final lleva los ingresos del total de la compañía al 10%, con un poquito de escala de márgenes. Ahí tenemos ese compás de espera en tiempos de incertidumbre a un doble dígito muy sano, que ojalá todas nuestras compañías, cuando vienen mal dadas, nos compusiesen así, ¿no? Si miramos la tabla de buybacks, vemos que la compañía ha pasado desde el primer trimestre de 2015, que tenía 112 millones de acciones en circulación, al primer trimestre de 2025, que tiene 77 millones de acciones en circulación. Esto es una reducción del número de acciones en circulación superior al 33%. Esto implica que en 10 años nos están dando un yield vía buybacks superior al 3%, y la compañía tiene un dividendo del 1 y pico, o sea, solo por reducción de las acciones en circulación más dividendo podemos esperar obtener más de un 4% en esta compañía, con el EBIT componiendo a más del 10%. Estas son las horas bajas de MSCI. El EBIT a doble dígito y los buybacks, entre la reducción de acciones en circulación y el dividendo, más de un 4%. Nos podemos acercar perfectamente, sin que pase nada con el múltiplo, al 15% compuesto en una época de horas bajas.
Nuestra TIR en MSCI, a pesar de que hemos comprado siempre en momentos muy puntuales en los que la acción estaba en horas bajas, es ligeramente inferior a un 15%, porque en los últimos tiempos, desde que nosotros entramos en la compañía, ha soportado ese proceso de reducción de múltiplo progresivo, porque nosotros empezamos a entrar cuando estaba ligeramente por debajo de 30 veces, a día de hoy está a 25, o sea, hemos soportado un poquito de compresión de múltiplo, pero como siempre digo, la compresión de múltiplo, igual que le pasa a la expansión de múltiplo, tiene un límite. ¿Te la pueden mandar a 20 veces MSCI? Sí. ¿Te la pueden mandar a 18? Sí. Muy por debajo no creo que pongan un negocio de márgenes operativos de más del 50 con estas ventajas competitivas, remunerando a sus accionistas, muy generador de caja y con un viento de cola muy importante en la parte de indexación, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hasta qué punto contraerá en el múltiplo, no lo sabemos. En el momento en el que el múltiplo se quede plano o incluso si llega un poquito de optimismo, se empieza a expandir, nuestros retornos serán superiores incluso a los fundamentales. Mientras tanto, fundamentales al 10%, buybacks y dividendo al 4%, te sientas y esperas en una compañía de máxima calidad en la que ya tenemos una posición media. Así que compás de espera en MSCI a un doble dígito que ojalá siga siempre así. Y ahora vamos con nuestra sección de compounders suecas. Vamos a hablar de Sdiptech, de Vitect Software y de Lifco. Pues digamos que tenemos una serie de luces y sombras en las presentaciones. No han presentado de manera uniforme. Hay bastantes diferencias entre unos informes y otros. Y también hay bastantes diferencias en las expectativas que tenía el mercado sobre sus presentaciones, y de ahí la reacción, porque hay algunos informes que no son tan buenos, pero como las expectativas eran tan negativas, la reacción ha sido bastante positiva y viceversa. Hay otras compañías pues que en general las expectativas eran de otro trimestre más y solidez y han defraudado, con lo cual el castigo ha sido importante. Y el polo opuesto, pues una compañía en la que se esperaba a lo mejor alguna debilidad y de repente pues presenta algo impresionante y la reacción pues muy positiva, ¿no? Así que tenemos en compounders suecas, en vez de uniformidad, tenemos luces y sombras y vamos a hablar de ellas. Vamos a pararnos un poquito más en esta sección porque especialmente en Sdiptech es una compañía que digamos es como le puede pasar a Airbnb o a Adobe o a Singular o a NBA Bidding, son de las compañías de cartera que quizá no es que estén en vigilancia, pero sino que las tenemos en una parte de la cartera de observación en la que estamos viendo que no nos están dando lo que nosotros esperábamos de ellas, ¿no? Entonces, pues son en las que quizá hay que vigilarlas más de cerca, no tanto para ver lo que está haciendo la acción, que la acción a largo plazo debería seguir muy de cerca lo que haga el beneficio operativo y el flujo de caja unitario por acción, y si los fundamentales van bien, pues como decía antes, ¿no? Puede haber más o menos contracción de múltiplo, pero a lo largo del tiempo esa divergencia tiende a solucionarse o a converger con la evolución de los fundamentales, con lo cual si los fundamentales van bien nosotros debemos estar tranquilos, pero sí que cuando el mercado está viendo algo, cuando el mercado está tratando mal una compañía concreta, sí que debemos ver, sobre todo si hay otras del sector que las está tratando bien, pues debemos ver qué está tratando de ver el mercado, qué perspectivas tiene el mercado sobre sus fundamentales a medio y largo plazo, si se está equivocando o está acertando, y eso vamos a ir teniendo la confirmación trimestre a trimestre. Con lo cual Sdiptech es un ejemplo de esto. Como comentaré ahora, yo creo que los fundamentales ya hace tiempo que se desacoplaron de la evolución de la acción, pero hay que ver muy bien los fundamentales para ver por qué puede estar pasando esto, por qué puede estar habiendo una contracción de múltiplo importante ya desde 2020-2021 hasta hoy, ¿no? Entonces, Sdiptech presenta un trimestre que ya era esperado que los crecimientos orgánicos fuesen más flojos porque los del comienzo de 2024 fueron espectaculares. Presentó varios trimestres consecutivos, finales de 2023, principios de 2024, con crecimientos orgánicos de doble dígito medio o doble dígito bajo, que era muy por encima de su media histórica porque varias de sus filiales estaban teniendo vientos de cola importantes y estaban teniendo una entrada de pedidos por encima de lo habitual, y eso tiende a revertir, con lo cual al final cuando los orgánicos vuelven a su estado natural suele suceder que no solo los crecimientos orgánicos normalizan, sino que también por el apalancamiento operativo puede suceder que tengas una mínima contracción de márgenes. En todo caso, el mercado ya llevaba mucho tiempo pesimista con Sdiptech, porque ya en las presentaciones anteriores ya habían empezado a hablar que los comparables de principios de 2025, los comparables a los que se iba a enfrentar hasta bien entrado 2025, incluso la fase final de 2025, iban a ser difíciles, y el mercado entonces ya se empezó a anticipar vas a presentar orgánicos negativos y contracción de márgenes.
y entonces pues la empezó a tratar muy mal. Y cuando las expectativas están tan bajas y la acción está al mínimo múltiplo desde hace 5 o 7 años, pues a la mínima que lo que presentes no sea tan malo, la reacción es buena, como ha sido el caso de SDIPTEC, que lleva desde principios de abril un 35% de recuperación. Mandaron las acciones a 170 y pico, que casi fue el primer precio al que nosotros compramos en 2020, finales de 2020, hace camino de 5 años. Por suerte, como expliqué ya aquí en varias ocasiones, como las mandaron muy altas en 2021-2022, nuestra TIR en SDIPTEC es muy buena, pero al final, cuando tu TIR viene de que aprovechas subidas y bajadas de la acción, pues tu situación es de mayor debilidad que cuando la acción compone muy bien y simplemente te dejas ir, ¿no? Porque no siempre vas a poder aprovechar esos movimientos, con lo cual es mucho mejor una acción que te componga el 15 o 20 desde 2020 porque la acción lo ha hecho bien, que no que tú hagas una TIR del 15 con la acción plana al mismo precio al que entraste porque has sido oportunista en las entradas y en las salidas. Pues porque eso tiene una caducidad, o sea, no lo vas a poder hacer eternamente, con lo cual es mucho mejor que la acción componga bien. Como no lo está haciendo, como SDIPTEC no está componiendo la acción de SDIPTEC, ahora hablaremos de los fundamentales, al nivel que a nosotros nos gustaría cuando entramos, debemos ver muy bien por qué está pasando y de manera unitaria por acción qué es lo que ha pasado desde que nosotros hemos entrado, ¿no? Entonces, los orgánicos, efectivamente, como veis ahí en la imagen que os ponemos, han sido ligeramente negativos y ha habido una ligerísima contracción de márgenes, nada grave para lo que podríamos esperar, pero en todo caso, con las adquisiciones, las ventas sí que son ligeramente positivas, ¿no? Y especialmente la generación de caja ha sido bastante buena en el trimestre, con una cash conversion del 74%, un poquito por encima de lo que era en el trimestre anterior y siempre en su objetivo de entre el 70 y el 90%, ¿no? ¿Qué ha sucedido con SDIPTEC desde que, no desde que nosotros entramos, sino desde que Bengt, el actual CEO de la compañía, o sea, el actual consejero delegado, entró en SDIPTEC como CFO, como director financiero, viniendo de Lagercrantz, que es otra de esas compounders suecas de la órbita de Bergman y Beving, el grupo que pertenece Momentum Group, que ahora forma parte de nuestra cartera. Bueno, pues como veis en la tabla, la evolución del cash flow y de las acciones en circulación ha sido brutal. Básicamente, SDIPTEC desde 2018 ha multiplicado por 10 el flujo de caja, mientras las acciones en circulación se han ido de 30 a 37 millones. Es decir, estamos hablando de un incremento o una dilución por esa fuente de financiación vía equity que utiliza SDIPTEC, que no es como en el caso que veremos después del IFCO, que sí que utilizan un poquito de equity para aumentar su capacidad de adquisiciones junto con deuda. Pero claro, si las acciones en circulación pasan de 30 a 37 y el flujo de caja de los últimos 12 meses pasa de 85-90 millones a 800 millones, pues como comprendéis, la generación de valor unitaria por acción es una auténtica barbaridad, ¿no? De hecho, si miráis ahí en la tabla el retorno de la acción desde que llegó Bengt, sí que es un auténtico espectáculo. La compañía básicamente se ha multiplicado por 6 veces en el periodo de 7 años, que es casi un 30% anual compuesto ya por acción, ¿de acuerdo? Este compound, de todas maneras, es inferior a lo que han hecho los fundamentales, que os decía que se ha multiplicado el flujo de caja por 10, mientras las acciones en circulación han subido pues un 25% básicamente, porque en ese periodo la compañía ha tenido una contracción de múltiplo muy importante. De hecho, nosotros entramos, como veis en la tabla, en el cuadrito verde, a finales de 2020, más o menos en septiembre-octubre de 2020, a 160 coronas suecas, cuando la compañía estaba entre 18 y 20 veces Next 12 Months Enterprise Value EBIT, que es pues, el beneficio operativo de los próximos 12 meses, el valor total de empresa, que es equity más deuda, o sea, market cap más deuda, dividido entre el beneficio operativo, entre 18 y 20 veces, la mandaron a cerca de 40 veces, que ahí es donde pudimos aprovechar para vender entre 2021 y 2022, y mirad lo que acaba de pasar en los últimos 3-4 años. Es una compañía que lleva con una contracción de múltiplo constante hasta las 13-14 veces que está actualmente. Bien, como os decía, la contracción de múltiplo tiene un límite. No entro a valorar si SDIPTEC tiene que valer 13, 14 o tiene que valer 20, 22, pero creo que es bastante raro que esto lo puedan llevar a 8 o 10 veces, que sería lo que supondría una contracción de múltiplo adicional que cuando SDIPTEC vuelva a componer en sus fundamentales nos tiraría por tierra el retorno. Veremos lo que sucede, pero en todo caso hay que ser conscientes de que el mercado pues es pesimista con SDIPTEC, que no le gusta el tema de la dilución y que no le gusta tampoco que tenga un nivel de apalancamiento muy por encima de sus comparables. Digamos que la considera el jugador cañero dentro del sector en cuanto al leverage
y a su tratamiento tanto de su deuda como de su equity como high yield, ¿no? Compañía de alto rendimiento. A mí digamos que quizá lo único que sí que diría que no me gusta de SDIPTEC, o que en cuanto a los serial acquirers digamos que es la pega que le veo, porque Wenger es un tío muy sólido, yo todas las veces que he hablado con él, sabéis que estuve en Suecia en sus oficinas en Estocolmo y he hablado tanto con Jacob, que era el CEO anterior, como con Wenger en numerosas ocasiones, tanto en persona como por videollamada, y me parece que son muy sólidos, muy prudentes y que tiene sentido lo que hacen y que son prudentes y van tomando las decisiones poco a poco y que el compound de SDIPTEC seguirá. Pero es verdad que el nivel de leverage es un poquito más alto del que a mí me gustaría, no en deuda financiera, pero sí en la parte de earnouts. Los earnouts es verdad que hay que explicar aquí también que una parte muy importante de la deuda de SDIPTEC es los compromisos de pago futuros que tienen con las compañías que les han vendido o con los empresarios que les han vendido sus negocios, y que eso solo será pagadero si los niveles de beneficio operativo aumentan. Con lo cual es un poco trampa el endeudamiento de SDIPTEC, porque si ese endeudamiento, si esos pagos se llegan a producir, es decir, si eso termina siendo deuda real, el beneficio operativo que tendrían sería notablemente superior al que tienen a día de hoy. Con lo cual el múltiplo deuda financiera neta entre EBITDA es un poco ficticio, porque o la deuda desaparece porque el beneficio operativo no aumenta, o si el beneficio operativo aumenta y desaparece esa deuda, el ratio disminuye porque el beneficio operativo sería mayor, ¿no? Con lo cual, cuando una parte muy importante de tu deuda no es deuda financiera con bancos, sino que son earnouts, que se llama, que son compromisos de pago aplazados a quien te ha vendido las empresas, pero solo si se cumplen determinados hitos, pues el nivel de endeudamiento, que ellos lo explican así, no es tan elevado como parece de buenas a primeras. El mercado la trata como si fuese totalmente deuda y el beneficio operativo no fuese a aumentar. Veremos lo que sucede en los próximos años. Pero, y aquí es a donde vamos a la posible mejora en breve, que se titula en el episodio, en nuestro guión, ya comentan que así como la parte inicial de 2025 tiene comparables muy difíciles, los comparables en la parte final de 2025 empiezan a ser bastante más asequibles, con lo cual empiezan a apuntar a que el crecimiento orgánico, quizá no entre el 5 y el 10% que ellos han dicho siempre que es su guía y es lo que han cumplido ya en plazos muy largos, pero sí que como mínimo desde el crecimiento orgánico negativo que traen a principios de 2025, eso debería revertir quizá la parte baja de esa horquilla, cercano al 5%, para en años posteriores volver a converger con su media histórica. Es una compañía que incluso en tiempos difíciles y con varias unidades, construcción, ascensores, etcétera, que las tienen en proceso de venta, los márgenes que está haciendo son muy sólidos. Estamos hablando de márgenes EBITDA del 18-19%, márgenes EBIT del 13-14%, y con una generación de caja importante que le permite, y ellos dicen que tiene el balance suficientemente saneado para seguir con su calendario de adquisiciones, con independencia de que sí que es verdad que la incertidumbre, los aranceles y demás, pues también comentan, pues todos los procesos se ralentizan un poco, ¿no? Porque tanto por la parte del comprador como por la parte del vendedor nos lo estamos tomando con prudencia hasta que se aclare un poco el panorama, ¿no? Entonces, SDIPTEC es una compañía que, aunque viene de unos comparables difíciles, parece que deberían mejorar en breve, que estamos vigilando muy de cerca a ver hasta dónde llega esa contracción de múltiplo y si mejora un poquito las expectativas del mercado y revierte simplemente a las, ya no digamos 22, 23 veces, entre 17 y 18 veces, que es algo bastante razonable por una compañía que han compuesto así, a nada que mejoren los orgánicos y que el compound se le sumen las adquisiciones con los orgánicos y el múltiplo deje de contraerse, la tasa compuesta de ahora en adelante debería ser notablemente mejor. Entonces, en vigilancia, pero parece que con expectativas bastante mejores desde finales de 2025 en adelante, partiendo de la base de que es una compañía que unitariamente por acción ha compuesto a tasas muy, muy bestias. Así que simplemente con que deje de contraerse el múltiplo, la tasa debería ser muy razonable. Así que veremos qué pasa con SDIPTEC. Y vamos ahora con Envitec Software, que tiene algunas similitudes con SDIPTEC en cuanto a la situación, digamos, un poquito más floja en el trimestre, pero no así frente a las expectativas que tenía el mercado, porque al final el software vertical es un negocio muy recurrente en el que se esperan pocas sorpresas, y cuando en un negocio se esperan pocas sorpresas y aparece una sorpresa negativa, el tratamiento del mercado es muy negativo. Y de ahí, como veréis ahora, explicaremos que realmente el mercado ha tratado mal a Vitec en esta presentación, no porque sea mala, sino porque el mercado ha llevado a los precios la realidad, que es quizá, digamos, la única realidad negativa de Vitec Software, es que simplemente no es Constellation Software. Y ahora veréis a qué me refiero en cuanto a que no es Constellation, digamos, no es un reloj en el que ningún trimestre falla y siempre todo es igual o mejor de lo que esperabas.
El trimestre de Vitec es razonablemente bueno, especialmente en el top line, con las ventas creciendo al 23% y con un crecimiento orgánico de pues prácticamente el 9%, que está muy bien. O sea, son datos que son pues muy positivos, porque si tú orgánicamente creces al 8-9%, más las adquisiciones que hagas, prácticamente tienes garantizado que vas a acercarte a un compound del 20%, que es pues lo que trae, digamos, incluso menos de lo que trae históricamente Vitec, ¿no? La parte más negativa, como veis en el cuadro que ahí os presentamos, han sido los márgenes, porque con un top line muy sólido del 23%, la caída de márgenes se ha llevado básicamente todo el crecimiento del beneficio operativo y del cash flow. De hecho, es el trimestre con márgenes operativos más bajos desde principios de 2022, ¿no? Esto ha sido debido principalmente a dos motivos. En un caso han llevado una parte más importante de intangibles amortizaciones y en otro caso ha sido porque una parte más importante de las ventas se ha producido en el vertical de márgenes más bajos, que es pues en la parte de transacciones, digamos, ¿no? Y la parte de licencias y servicios, que tiene un altísimo margen, y cercano al 100%, siempre mencionan, ha tenido un peso en el mix más bajo de manera estacional, y eso ha impactado notablemente los márgenes. No parece motivo de preocupación, porque ya vuelven a comentar que en el segundo y tercer trimestre esperan que esto se recupere, y que además hay un factor estacional importante, especialmente en la parte de energía de Enova, que es una compañía de los Países Bajos que estabiliza el grid, estabiliza la red eléctrica. Ahora vemos aquí lo importante que es tener la red eléctrica estabilizada cuando hay mucha generación renovable. Pues nosotros tenemos exposición a una compañía que se dedica a estabilizar la red eléctrica cuando la generación renovable, especialmente solar y eólica, mejora, aumenta mucho, especialmente en verano en los países nórdicos, y esta compañía pues tiene ingresos muy importantes a nivel estacional que le mejoran mucho los márgenes a Vitec en la parte de verano, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, pues como comentaba en el caso de Sdiptech, ¿no? Cuando una compañía soporta un proceso de contracción de múltiplo en el que todo era alegría, todo era expansión de márgenes y crecimientos muy por encima de su media histórica, pues las tasas compuestas de Vitec en plazos muy largos son absolutamente brutales. O sea, es una compañía que lleva más de 20 años componiendo al 30% anual compuesto, y como veis en la tabla, los últimos años, que nos ha afectado a nosotros porque es una compañía que la hemos incorporado en estos últimos años, pues básicamente han sido muy flojos. Lleva 3 años plana la compañía, porque aunque los beneficios unitarios y el cash flow por acción ha aumentado, ha soportado ese proceso de contracción de múltiplo de tipos de interés subiendo y crecimiento y márgenes ralentizándose un poco, que han hecho que la compañía el mercado la trate un poco peor. En todo caso, ellos comentan que pues, los crecimientos orgánicos de este año podrían ser un poquito inferiores a los del año pasado, simplemente porque como hay menos inflación, las subidas de precios a sus clientes son un poquito más bajas. Hablan del 3-3,5% frente a un 4-4,5%, 5%. Y pues esta incertidumbre de que se ralentizan los proyectos, pues también, como hablamos en el caso de Sdiptech, muchas similitudes en cuanto a que pues la gente se lo está pensando un poco más, tanto clientes nuevos como especialmente los clientes que ya tienen, hacerles cross-selling, o sea, ventas adicionales de paquetes. Pues hay clientes que están posponiendo un poco esa toma de decisiones, que es verdad que podría reactivarse en trimestres sucesivos si realmente pues, se despeja un poco la incertidumbre, y eso podría reactivar los orgánicos, pero que de momento pues un poquito menos orgánico por pricing, decisiones un poquito a la espera a nivel de incertidumbre, pero que los márgenes se recuperarán notablemente tan pronto vuelva la estacionalidad y vuelva un trimestre normal hacia verano, ¿no? El mercado, lógicamente, como no espera en una compañía de software vertical que haya ninguna contracción de márgenes ni ninguna sorpresa inesperada, el castigo fue muy notable. No sé si el día de los resultados cayó un 15%. Fue la peor presentación que llevamos de la temporada, que en general las compañías de cartera están presentando muy sólido o mejor de lo esperado. En el caso de, pues ya hablaremos de las Big Tech, o la que hablaremos a continuación, Lifco, Spotify, Netflix, etcétera. Hemos tenido muchas compañías presentando muy bien, incluso sorpresas positivas. Ya no hablemos de Tesla, que las expectativas también estaban muy bajas. La presentación fue mala, pero por los comentarios de la conference call también comentamos en el episodio anterior de resultados que la reacción posterior a earnings, como venía la acción muy deprimida, también fue muy positiva. Pero en general, si miramos todas las compañías que han presentado en el trimestre, Vitec fue la que peor reacción tuvo por esa sorpresa inesperada de decir,
Bueno, no eres un reloj, vale, no eres Constellation Software, pues entonces mereces un múltiplo menor y castigo. En todo caso, ellos comentan pues eso, que los márgenes se van a recuperar, que los crecimientos orgánicos van a ser sólidos, quizá un poquito más bajos de cuando había mucha inflación, y además pues que, y esto es importante, impacto de aranceles nulo. Es una compañía que solo vende en los países nórdicos, básicamente. La gran mayoría de sus clientes están en los nórdicos o en el norte de Europa, Países Bajos, etcétera. Y además es que vende software, no son productos que crucen ninguna frontera, con lo cual es una de esas compañías pues que podemos decir que está completamente a salvo de los aranceles. Sí que es verdad que cuando hay run o hay turbulencias o hay pues incertidumbre, al final eso afecta a todo y a la toma de decisiones, a la psicología del mercado y de todos sus clientes, y esto pues puede alargar las negociaciones. Las negociaciones tanto de proyectos nuevos como de nuevas adquisiciones que puedan plantarse. Vitec tiene el balance muy saneado y además el primer trimestre de 2025, como sucede siempre estacionalmente, el primer trimestre del año es cuando ellos cobran por adelantado las licencias de software recurrente para todo el año, de esa suscripción recurrente que se cobra por anticipado, con lo cual tienen una entrada de cash flow muy importante, más las líneas de financiación y las emisiones de bonos que habían hecho el año pasado. Vitec tiene mucha pólvora seca para adquirir, pero es verdad que dicen que continuarán con su ritmo, pero que también la incertidumbre ralentiza un poco todos esos procesos. Así que veremos qué sucede con Vitec Software, pero sí que es una de esas compañías que pensamos que nos debe algo. Es decir, que nosotros hemos soportado un periodo en el que su compound ha estado muy por debajo de su media histórica y es una de esas compañías en la que no sabemos cuándo, si tan pronto normalicen el tema de los márgenes, tan pronto hagan 2 o 3 adquisiciones gordas, cuando sea, veremos que no de manera lineal, porque al final el compound de las compañías, una empresa que había compuesto al 30% como un reloj y de repente se tira 3 años plano, como que se está condensando esa generación de valor con las adquisiciones que están haciendo, con el top line creciendo al 23%, pero puntualmente y de manera coyuntural por un tema estacional, una contracción de márgenes, etcétera, pues de repente presentarán 2 o 3 trimestres que las ventas sigan sólidas y los márgenes se recuperen, los tipos de interés en Europa están bajando y ellos hagan 2 o 3 adquisiciones, pues a lo mejor de repente en 6 o 7 meses pues te viene el compound de los 3 años anteriores, ¿no? ¿Cuándo sucederá? Es imposible saberlo. Pero escuchas hablar a Ol Backman, que además para quien quiera profundizar sobre Vitec, tenemos una entrevista con él en el podcast, lo podéis buscar, Tu Dinero en Acción, entrevista a Ol Backman y podéis ver un poco su manera de pensar, que es impasible ante lo muy bueno, impasible ante lo muy malo, digamos que tiene una cultura empresarial muy, digamos, que se ha quedado implantada por los dos fundadores, que aunque se han hecho a un lado a nivel de gestión, pues la cultura sigue siendo la misma que a principios de los años 90 y a principios de la década de los 2000, que es cuando Vitec comenzó con su viaje de adquisiciones y que ha durado más de 20 años componiendo tasas altísimas. Por supuesto, Vitec ya no es una microcap que podamos esperar que componga el 30-40% anual compuesto como estuvo durante muchos años, porque ahora cada adquisición es, digamos, menos aditiva para el total y tampoco podemos esperar como cuando entró mucho capital de fondos porque se hizo ya invertible y entonces se le produjo esa expansión desde 10 veces flujo de caja a 30 veces flujo de caja, pues eso no va a volver a suceder. Es verdad que ahora el múltiplo ya está un poquito más bajo, pero sí que es verdad que es una compañía que comprando a 8 o 9 meses y con orgánicos del 9, pues es que al final tienes despliegues de capital a tasas de retorno de capital invertido superiores al 10 y orgánicos del 8 o 9% a largo plazo entre pricing y cross-selling, pues deberíamos estar componiendo bastante por encima del 15% en plazos largos, con lo cual, ¿cuándo llegará esa tasa compuesta? ¿Cuándo normalizará con su media histórica? ¿Y cuándo nos dará eso que nos debe en nuestra cartera? Una posición importante que ya viene estando en los últimos meses siempre en el top 10, pues no lo sabemos, pero creemos que sí que es una de esas que a mi modo de ver, con independencia de que la acción ahora a corto plazo no lo esté haciendo bien, no la tengo en esa rampa de vigilancia porque creo que algo no está funcionando y vigilancia porque a lo mejor es una de esas malas hierbas que hay que cortar. Sigo pensando que Vitec es una de nuestras flores, es una de estas compañías que debemos regar en el futuro, pero atentos a cuándo convergerá con esa media histórica. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque es que Vitec no tiene nada que demostrar. Es decir, Vitec no es una compañía que la hayan listado en 2020, en 2021. No es una compañía que pues, tuvo una época buena y luego una época mala. No, Vitec es una grandísima ganadora de largo plazo que lleva haciendo lo mismo que hizo los últimos 20 años. Y cuando una compañía durante más de 20 años demuestra que su sistema funciona y que sigue haciendo lo mismo que hizo siempre,
puede permitirse el lujo de pasar 3 años un poquito más parados porque tienes altas probabilidades de que eso converja con su media histórica porque siguen haciendo lo mismo y su negocio no ha dejado de funcionar, su cultura no ha pasado a ser peor y no están haciendo ninguna tontería, cosas nuevas que no hiciesen en los años anteriores. Con lo cual, Vitec creo que es una de las flores que tenemos en cartera y que tarde o temprano nos dará eso que nos debe. Y terminamos con Lifco, porque sabéis que me encanta terminar con notas positivas y quizá Lifco es la nota más positiva que hemos tenido en esta campaña de resultados hasta ahora, o aunque la reacción no ha sido tremendamente alcista, a mí me parece una confirmación brutal de que tenemos una grandísima ganadora a largo plazo y que pues es muy probable que pronto la veamos en nuestro top 5, top 4, top 5 de cartera permanentemente y que la dejemos correr y que se convierta en uno de los pilares fundamentales del retorno de nuestro fondo a largo plazo. Porque cada trimestre que pasa, incluso cuando las aguas están revueltas, nos vuelve a demostrar que es una de esas compañías que se encuentran muy pocas veces en una trayectoria inversora y que debemos permanecer en su accionariado a largo plazo y que ojalá que dure mucho su equipo gestor y que sigan haciendo las cosas tan bien durante muchos años. Porque quizá digamos que Lifco, con el run de aranceles en la parte pues, más de sistemas dentales, Lifco tiene 3 divisiones: dental, demoliciones y sistemas, ¿no? Sistemas es un poco cajón desastre donde van metiendo todas las compañías que no encajan en ninguno de los otros dos, pues compañías de corte industrial pero que no encajan ni en dental ni en demolición, que es pues dental, como su propio nombre indica, prótesis, suministros para la industria odontológica, etcétera. Y la parte de demolición es todo lo relacionado con el sector de la construcción, utillajes y demás, y especialmente tiene una compañía que se llama Brokk, que fue una mega compounder durante muchísimos años, es una de sus mejores adquisiciones históricas, que vende pues esas pequeñas grúas que van a las demoliciones para que no tengan que ir los humanos cuando hay riesgo de que cualquier desplome y que tengan que dinamitar cualquier zona, pues ese tipo de robots, que son robots caros, teledirigidos y demás, los vende una compañía de Lifco. Demolition es una división que siempre ha sido mucho más explosiva, nunca mejor dicho, que todas las demás, porque sus crecimientos orgánicos son mucho más abruptos, tanto para lo bueno como para lo malo, pero que históricamente, incluso en todos los ciclos negativos y positivos, es la compañía que más crecimiento orgánico ha aportado a Lifco, ¿no? Y bueno, podríamos decir, bueno, la parte más cíclica, ¿qué pasa con sistemas o qué pasa con Demolition? Dental es una hormiguita, pues Dental hará de amortiguador y a ver qué pasa con Demolition, que venía muy mal. Bueno, pues es una sacada del estadio lo que ha presentado Demolition brutal. Lifco presenta ventas al 15%, de lo cual un 8% es orgánico. O sea, estamos hablando de que, bueno, Vitec nada porque eso es software vertical, pero es Deeptech menos 4 orgánico. Cualquier compañía del sector que miremos, Lagercrantz, Indutrade, las distribuidoras Adtech, Technion, cualquier compañía de sueca que haga adquisiciones está presentando orgánicos planos o negativos, y va Lifco y pega un puñetazo en la mesa frente a todos sus comparables y dice orgánicos del más 8 que con adquisiciones son más 15. En todas las compañías estamos hablando de ligera compresión de márgenes, y va Lifco y presenta márgenes aumentando del 21,3 al 21,6, es decir, EBITDA, beneficio operativo, con las ventas al 15, creciendo al 17%, el beneficio antes de impuestos creciendo a más del 20%. O sea, una de esas cuentas de resultados que son pura poesía, en la que cada línea, según vas bajando, crece a una tasa superior a la anterior. Es decir, muy buen crecimiento en ventas, expansión de márgenes y expansión todavía superior de beneficios puros y duros. Es una cosa que es una auténtica maravilla. Especial hincapié en la parte de Demolition, porque con toda la compañía creciendo al 15% y el EBITDA creciendo al 17%, la división de Demolition ha crecido al 10% en ventas con una adquisición y adquisiciones aparte, con una expansión de márgenes tan bestia del 25% que el EBITDA de Demolition ha crecido al 37%. La división dental, pues como decíamos, ¿no? Un dígito bajo en ventas, hormiguito, eso es lo que hace de colchón cuando toda la parte cíclica está de capa caída. En dental aumentan un poquito los precios y hace de amortiguador, y soluciones y sistemas ha crecido muy sólido por encima del 20% en ventas, ya contando con todas las adquisiciones, que es donde más adquieren, pero con contracción de márgenes temporal en algunas de las divisiones.
En conjunto hablan de que, pues sí, que es verdad que hay un poquito de incertidumbre por los aranceles, pero que el 8% de crecimiento orgánico en el trimestre pues es un muy buen punto de partida, o sea que al final te están diciendo que parece que es bastante probable que este año hagan ese 8% orgánico, a lo cual se suman las adquisiciones, con lo cual es que es muy probable que el IFCO componga este año el 20% en este año de incertidumbre, y aunque a corto plazo pueda haber alguna ralentización, IFCO sigue esperando que a largo plazo la expansión de márgenes en todos sus segmentos continúe debido a su diferenciación, su enfoque en productos especializados y posiciones de mercado muy sólidas. Cabe recordar aquí que cuando yo me reuní con Per Waldemarson, que es el CEO del IFCO actual, que venía de la división dental, la frase que me quedó grabada de la exposición que nos hizo fue: denos un negocio y nosotros lo convertiremos en más rentable. Lo haremos más beneficioso. Cuando nosotros compramos negocios y somos especialistas en poner a trabajar sus márgenes, en eficientar la estructura, en que el negocio se convierta en más rentable de lo que era antes de adquirirlo. Con lo cual, al final, ¿qué está sucediendo cuando el IFCO adquiere un negocio y lo convierte en más rentable de lo que era? Que realmente el múltiplo óptico que está pagando en el momento de la adquisición, que ya es razonable, ya sería desplegar capital a una tasa muy buena, como posteriormente eficientan los márgenes y su EBITDA, o sea, su beneficio operativo y su cash flow, crece a una tasa superior a lo que crecen sus ventas, realmente el múltiplo de adquisición del IFCO se está abaratando, es decir, el retorno sobre el capital invertido del IFCO aumenta mucho en los años siguientes, o lo que es lo mismo, el múltiplo que pagó por ella se reduce notablemente conforme pasan los años. Y esto es una verdadera maravilla en los serial acquirers. De hecho, como veis en la segunda tabla que os ponemos, IFCO tiene un objetivo de incrementar los beneficios todos los años y lleva, desde que salió a cotizar, creciendo los beneficios operativos a más del 17% anual compuesto. Y esto es posible en base, si veis en la parte baja de la tabla, porque los márgenes desde el año 2014 llevan más de 10 años expandiéndose religiosamente todos los años. En una compañía que hacía márgenes operativos ligeramente superiores al 14% hace 10 años y que ya va por más del 22% de margen operativo. Y además es que nos están diciendo en la conference call que hay una alta probabilidad de que cuando pasen los años, IFCO continúe expandiendo los márgenes operativos debido a esos productos de nicho, enfoque en productos críticos y a soluciones avanzadas y a su sólida posición de mercado y a la dominancia de todas sus filiales. No solo ese compound en sus fundamentales se produce en la cuenta de resultados al expandirse los márgenes entre las ventas y el beneficio operativo, sino que, como veis en la tabla que os ponemos a continuación, IFCO ha aumentado sus beneficios operativos de manera religiosa todos los años sin emitir ni una sola acción. Los 454 millones de acciones en circulación, que es la barrita verde pequeña que veis, la rampa blanca es los beneficios operativos, cómo se han ido aumentando el operating income desde que salió a cotizar en 2014 por segunda vez, porque la deslistaron y luego la volvieron a listar desde 2014, cómo se han ido incrementando de manera religiosa los beneficios operativos, pero con las acciones en circulación plana. Le pasa como a Constellation Software. Los 454 millones de acciones en circulación que tiene el IFCO te los puedes tatuar porque no tienes miedo a equivocarte. No van a emitir ni una sola acción. No son agresivos, no aprietan el modelo. Es decir, ellos compran solo con su cash flow y un poquito de deuda. Entonces, ¿qué creéis que supone? Como decimos, no, es que hay compañías, esta compañía nos debe algo. Creemos que es una compañía que nos tiene que dar todavía. IFCO no es que no nos debe absolutamente nada, nos lo está dando todo. O sea, a cualquier plazo que la mires a 3 años, la mires a 5 años, la mires desde que salió a cotizar, ha compuesto a cerca del 30% anual compuesto. Es una de las compañías que hemos incorporado en los últimos años, por supuesto, junto a Netflix, etcétera, que mejor tasa compuesta nos está dando la cartera del fondo. Y es un reloj, es decir, que en los tiempos revueltos te compone al 30, pero es que en los tiempos buenos también te compone al 30. O sea, compañía que crece el beneficio operativo a base de aumentar ventas, tanto a nivel orgánico muy sólido como a adquisiciones, expandir los márgenes, el beneficio operativo aumenta más que las ventas, no emite ni una sola acción y todo al valor para el accionista. Una verdadera maravilla y muy contentos con haber incorporado el IFCO a la cartera estos últimos años, que sin duda la dejaremos correr y es una de las flores que además está creciendo por sí misma y que se ha metido de lleno en el top 5 de cartera y que muy probablemente la dejemos ahí para muchos años. Así que
pues esta es la nota final del episodio, que ha sido el reporte impresionante del IFCO en estos tiempos revueltos que decíamos, bueno, pues en el caso de MSCI, si nos compone a doble dígito, pero es que el IFCO en sus tiempos revueltos ha hecho otro, pues más 17% en EBITDA, y que el orgánico va a seguir al 8% y que los márgenes van a seguir expandiéndose, con lo cual pues el mercado otra vez la ha llevado, que estaba corrigiendo un poquito con el tema de los aranceles, otra vez cerca de máximos históricos, y las perspectivas parece que son razonables de que siga así, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Hemos hablado pues tanto de la parte de Life Sciences y Biotech o de bioprocesos de la mano de Danaher y Thermo Fisher, y como parece que vamos a tener que seguir esperando un poco a que llegue la alegría a nuestra patita de salud. Ya veremos qué presenta Novo Nordisk, que presenta esta semana justo, a ver qué nos comentan. Y también pues hemos hablado de uno de los negocios de más calidad de nuestra cartera, como es MSCI, que pues en un compás de espera o en tiempos, digamos, de mayor incertidumbre, sigue componiendo como un reloj a doble dígito, más buybacks, más dividendo. También de Deeptech, que era una compañía en la que las expectativas estaban muy bajas y el informe no ha sido tan malo, y parece que vienen ya mejoras para finales de 2025, y sí que es una de las que nos debe algo en la cartera. De Vitec Software, y esa sorpresa, que es un negocio muy bueno, pero como las expectativas estaban en 0 sorpresas y ha venido una sorpresa negativa, pues ese punto negativo, que es, digamos, su único problema, que no es un reloj como Constellation Software. Y del IFCO, que ha sido pues un reporte impresionante, tanto lo que ha presentado como la reacción del mercado, como su rendimiento para nosotros en la cartera, en ese top 5 ya muy estabilizada, y que esperamos que siga así durante muchos años. Os invito, como siempre, a que compartáis el episodio entre vuestra gente cercana, como he dicho al principio, y que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify, nos deis vuestro like y nos dejéis vuestro feedback y preguntas para los próximos consultorios. Así que, sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio. Un abrazo muy fuerte a todos y gracias por vuestra audiencia cada semana. Un saludo muy fuerte, hasta luego.